Bienvenidos una vez más a un programa de la revista Innovación y Ciencia. Hoy tenemos un invitado que trabaja desde las aulas de clase a la apropiación y al conocimiento. Él es David Mayorga, periodista de la Universidad Externado de Colombia, quien trabaja en la revista Pesquisa en la parte de divulgación científica. Trabaja en la Universidad Externado de Colombia como profesor del área de periodismo. Así es. Y actualmente es el corrector de estilo de la revista Innovación y Ciencia. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por la invitación. David, cuéntenos un poco, ¿usted cómo ve la divulgación de la ciencia en estos días en las aulas de clase? ¿Qué está pasando? Pues yo siento que la divulgación de la ciencia podríamos hacer un símil con un museo de arqueología. Se ve como algo muy importante, algo que es supremamente favorable para el país, pero se ve como algo muy viejo, algo sumamente complejo. Primero porque hay que añadirle a esto un poco de sentido de audiencia. Las audiencias han cambiado, las audiencias no son como hace 30 años cuando la gente era capaz de sacar medio día el domingo para leerse todo un periódico y se leía una novela en determinado tiempo. Hoy en día las audiencias son completamente digitales, leen de forma fragmentada y casi que no tienen tiempo. Entonces, a la apropiación de ciencia hay que manejar los mismos conceptos, una segmentación, una audiencia segmentada, tener en cuenta qué mensaje se va a transmitir y saber que hay que hacer no una comunicación efectiva, sino una comunicación simple, con un lenguaje sencillo. Si uno va a explicar qué es el ATP para una nueva audiencia, no hay que hacerlo como dice uno popularmente con plastilina, sino con un lenguaje que sea sencillo, entendible, pero al mismo tiempo contundente. Muchas veces cuando uno dice hay que pensar mejor el mensaje y el lenguaje que vamos a utilizar, creen que uno va a salir como con muñequitos animados o que va a salir con animaciones en PowerPoint. No, las audiencias hoy en día en Colombia leen mucho de forma fragmentada. Las audiencias hoy en día tienen un conocimiento muy básico de muchas cosas. Simplemente hay que encontrar el lenguaje apropiado y explicar las cosas de forma efectiva. No tanto con apoyos visuales, muñequitos, no. Un lenguaje claro y sencillo. ¿Qué se está haciendo desde la academia para que esto sea posible? Pues, digamos, desde la academia, desde la parte de comunicación, puedo atestiguar que hoy en día hay mucha experimentación con el tema de lenguajes, con el tema de plataformas, con el tema de estrategias comunicativas, y se está en esa búsqueda. Falta un poco más en el tema de estudiar una audiencia, estudiar los alcances de una audiencia, estudiar qué mensajes son mejores para ella, pero digamos que se está poniendo muchísimo énfasis en el tema técnico. Es por la parte de comunicación. Yo siento que por la parte, digamos, de otro tipo de ciencias como geología, astronomía, todavía hay un componente teórico muy complejo y no es malo. El problema es que uno no puede llegarle a una audiencia que está todos los días en Facebook leyendo 140 caracteres cada 3 minutos, que busca lo visual con términos como, no sé, los meteoroides, los meteoritos, sin hacer el esfuerzo de explicarlo, sino simplemente decir es un cuerpo extraño que entra a la Tierra y puede desintegrarse o no, y eso puede impactar de tal forma y tiene una explicación científica. No, hay que hacerlo más sencillo. ¿Usted por qué cree que desde las facultades de comunicación social, periodismo, se ha eliminado la materia de periodismo científico? Desgraciadamente porque no se le ve, como digo yo, un rédito económico a corto plazo. Y hay que tenerlo de cierta forma, como la comunicación hoy en día tiene que ser supremamente efectiva, tiene que comunicar ya, entenderse ya y medirse ya. Los contenidos científicos son de otra característica, hay que pensarlos más. El contenido científico busca reflexionar, el contenido científico busca inspirar.
Y no es como un contenido deportivo que ponen un partido, un video de un partido y de una vez la gente comenta. Si uno va a comentar una publicación científica, tiene que haber un conocimiento posterior a la lectura de un artículo. Y hoy en día los medios de comunicación, hoy en día lo que se busca es el clic rápido, que yo pueda sumar para con todo ese montón de clics convencer a las empresas de que pauten en mi espacio. Y eso no es el periodismo científico. El periodismo científico busca otras cosas y desgraciadamente esa lógica ha permeado muchas empresas comunicativas y muchas escuelas comunicativas. Entonces, por decir algo, se dan fenómenos como que abren clases de periodismo deportivo, periodismo político y periodismo cultural. Y la de periodismo cultural hay que cerrarla porque no entra gente, porque no lo ven como algo útil, no lo ven como algo que sea efectivo. Porque requiere un pensamiento posterior. Digamos, ¿qué debemos hacer para que se vuelva en la Academia de Comunicación a reabrir ese interés? O sea, desde estos muchachos que entran en primer semestre, ¿usted qué haría? ¿Usted qué hace a diario para que eso vuelva a generar esa chispa? Yo trato de hacer ejercicios de escritura muy sencillos, trato de buscar por medio de esos ejercicios una inspiración, sembrar en ellos una especie de hambre creativa, hambre por detallar qué es el mundo, hambre por buscar soluciones. Ahora, hay veces se logra, hay veces no. Eso depende también mucho del estudiante. Si hay en las etapas tempranas, desde, pongamos un ejemplo, antes de los 8 años es más fácil que los niños reciban ciertos mensajes de forma simple, de forma contundente y de forma creativa. Con eso, cuando lleguen ya a las aulas van a poder trabajar. Pero si entre los 5 y los 8 años los niños ven simplemente televisión, series de dibujos animados sobre guerra, series de dibujos animados sobre magia, cuando lleguen al momento de producir van a buscar hacer eso, que no es malo. Pero para temas de un país como Colombia, que tiene un reto muy grande, que busca insertarse en una economía mundial y que la respuesta es producir, marcar diferenciación, no generar esa conciencia en edades tan tempranas de diferenciarse de una forma efectiva, simple e innovadora, pesa mucho cuando uno llega a la universidad y comienza a enseñar conceptos como qué contar, conceptos como cómo vamos a contar desde el punto de vista periodístico, qué fuentes vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si no hay creatividad, entonces lo primero que se hace es buscar en Google, extraer, poner, lo que llamamos comúnmente copy-paste. Pero eso no tiene ningún valor agregado. Y la ciencia busca generar valor agregado. Sin eso, no vamos a repetir todo. ¿Ha experimentado en sus clases este tema del periodismo científico con algunas publicaciones? ¿Usted ha movido algo en sus clases o ya lo he perdido? No es que lo vea perdido, lo que pasa es que yo dicto clases para gente que primero busca encontrar su estilo de escritura y gente que busca con las nociones teóricas muy básicas comenzar a aplicar el periodismo. Uno intenta poner retos. Vamos a hacer por decir algún reportaje sobre el río Bogotá, un reportaje sobre los humedales en Bogotá. Y ya es responsabilidad del alumno que actúa como periodista buscar la información. ¿Qué es lo que yo veo? Obviamente vivimos en un país con muchísimas necesidades y veo muchísima urgencia por buscar temas de impacto social, temas de impacto comunitario. Pero el tema de la ciencia es muy difícil de vender. Primero porque hay que decirlo, hay estudiantes a los que les cuesta mucho leer. Hay una apatía por la lectura. Y si no hay un interés por la lectura, los temas científicos que requieren un pensamiento diferente para procesarlos, para entenderlos, no van a calar. Sin embargo, cuando uno da el reto, por decir algo, como estos reportajes de medio ambiente, reportajes económicos, reportajes que quieren que uno busque un experto que le explique y que uno genere un producto comunicativo, hay veces hay resultados impresionantes. Ahí es cuando vale la pena. Pero la labor de uno es buscar el reto, poner un reto y ya es labor del estudiante cumplirlo o no. Hay veces se puede, hay veces no. Desde su experiencia, ¿cómo le ha ido divulgando, digamos, en la revista Pesquisa o haciendo la corrección, leyendo todos los artículos que salen de innovación y ciencia? Yo siento que en Colombia hay un afán
del científico experto por demostrar su conocimiento, un afán por demostrar que sabe mucho, por emplear términos supremamente complicados y por listar un montón de fuentes científicas. La difusión. Pero la difusión simplemente para ponerla en una vitrina que se pueden llamar revistas indexadas y esperar recibir un premio o un reconocimiento posterior. ¿Qué es lo que veo que hace falta? Trabajar con las comunidades. El científico, siento yo, desgraciadamente está muy metido en su laboratorio investigando, y al momento de que encuentra el conocimiento, de que encuentra un valor agregado a una aplicación, lo publica. Pero ese conocimiento en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones, se queda en las revistas indexadas y en las bibliotecas, en las bases de datos. Falta más trabajo con la comunidad. Claro, es muy difícil por decir algo en un pequeño poblado de Colombia, acordar una política pública con un partido que llega al poder y a los 4 años es reemplazado por otro, o poner de acuerdo a más de 100 personas. Es muy difícil, pero hay que comenzar con algo. Lo que se hace a través de pesquisa es informar ese conocimiento supremamente especializado, que por lo general se queda en publicaciones especializadas, tratar de hacerlo un poco más mundano, pero no por eso de peor calidad, sino que la gente lo entienda, que el día de mañana un niño de 8 años a quien le ponen, no sé, una tarea sobre los peces en peligro en vía de extinción en Colombia, pueda encontrar un artículo en donde él entienda una problemática, lo utilice para su tarea, para su necesidad inmediata, pero le quede la reflexión de, oiga, venga, si es una especie de un pececito pequeño en el río Bogotá y se está acabando, ¿será que yo puedo poner un granito de arena para evitar que eso ocurra? ¿Será que yo, si me vuelvo un científico, la puedo ayudar a proteger? ¿Será que hay más especies en vía de extinción en el río Bogotá? ¿Será que esto pasa en todos los ríos de Colombia? Eso es lo que uno espera. Uno como periodista y como divulgador, lo que uno busca es mostrar que la ciencia es una historia. Y ahí está el gran reto. Aterrizarlo sin banalizar los contenidos. Claro, eso requiere mucha planeación. Desgraciadamente también uno de los grandes vicios de las comunicaciones y de las empresas comunicativas es que no hay tiempo para hacer muchas cosas. Por eso vemos últimamente que en muchísimos reportajes hay una columna de tweets al azar de gente que habla sobre un tema, porque no hay tiempo para en verdad salir a la calle, preguntarle a un experto, preguntarle a una ama de casa, preguntarle a alguien, a un político. No hay tiempo porque todo se necesita ya para copiar un clic, para alcanzar un clic y después venderlo. El periodismo científico y la divulgación científica, si quiere ser efectiva, necesita planeación, necesita tiempo, necesita incubación, necesita, más allá de entender el problema, entender cómo se va a explicar. Mi enfoque es contar eso a través de una historia. Yo cuando escribo un tema, después de entrevistar a un científico, después de documentarme, siempre trato de escribirlo como si fuera una historia. ¿Por qué? Porque desde niños a nosotros nos cuentan historias. En Colombia siempre, durante mucho tiempo, más o menos hasta la llegada de la televisión, lo que primaba era la tradición oral. Y por naturaleza al hombre le gusta que le cuenten historias. No importa si es una serie de televisión en Netflix, no importa si es una película de Hollywood en un teatro, no importa si es un podcast, no importa si es un libro, que es el formato tradicional, a uno le gusta que le cuenten historias. Y ese para mí es mi enfoque, contar la ciencia a través de una historia, pero no una historia de alguien que hizo algo y ya, sino una historia que invite a una reflexión y que busque inspirar a alguien más. Es un reto. Es un arte, hay que saber escribir, hay que leer mucho, pero ese es el desafío, y si uno no acepta ciertos desafíos, pues las cosas nunca pasa nada. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué hacemos para que las nuevas generaciones que entran a estudiar comunicación se interesen por este tema? Hay que formar al niño. Yo cuento mucho una historia. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un científico alemán que reside en Colombia, es profesor de geología. Y a mí siempre se me hacía muy curioso cómo alguien puede estudiar geología.
Y me dio por preguntarle, y él me decía que él de chiquito tuvo la fortuna de que su papá un día le regalara un set de química, y él a los 5 o 7 años hizo una reacción química, algo que explotaba y botaba humo. Y claro, él me decía en ese entonces, yo ya tengo 40 años, yo sé que eso es algo muy simple de hacer, pero en ese entonces para mí era el gran descubrimiento. Yo era una especie de mago, de hechicero. Eso es lo que necesitamos. En los niños despertar ese sentimiento de que lo desconocido tiene una explicación, de que la ciencia es divertida, pero más allá de divertida es útil, y de que yo puedo ser científico y dar un valor agregado. Pero toca hacerlo ya. Tenemos los elementos, tenemos redes sociales, tenemos videos, tenemos canales de audio, tenemos un montón de herramientas, y tenemos que aprender el lenguaje de esas herramientas y hacer un mensaje no que sea creativo o divertido, sino que enseñe, que inspire, que sea inspirador. Y a los jóvenes que están hoy en día, tratar de despertarles, más allá de la curiosidad, la pasión. Si hay un joven que está en la universidad y no es apasionado por lo que está estudiando, si hay un joven que no busca leer, que no busca aportar, es una persona que toda su vida va a pasar así, en línea recta. Nunca va a tener un sobresalto, nunca va a poder tener la oportunidad de aprender algo, sino todo va a ser en línea recta. Es muy difícil porque pues yo que estoy en las aulas, inspirar es una labor que requiere mucha creatividad, que también requiere el doble de pasión, pero se puede. Desgraciadamente hay gente a la que no le interesa, y ahí por más que uno intente es como pegarse con una pared, y también la decisión está en uno: o sigo o acepto que hay una pared y dejo las cosas así. Pero la respuesta es inspirar. Si no lo hacemos, vamos a hacer así, y cada vez para atrás. David, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a continuar haciendo estos programas pues para generar un poquito de interés en la población, y especialmente generar influenciadores, generar estos interlocutores para que desde pequeñitos empecemos a generar ese amor por la ciencia, y que tengamos 100, 200 artículos en la revista Innovación y Ciencia, que nos pidan más revistas, nos pidan un montón de medios de comunicación que son necesarios. Y esa es la idea, que los niños de hoy, el día de mañana, generen ese contenido y valor agregado.